meditaciones de hoy, luego de haber mirado esta imagen de las dos banderas que nos presenta San Ignacio, vamos a mirar el combate de Cristo, es decir, su pasión, precisamente la palabra agonía, la agonía en el huerto con la que empieza. Esta pasión, agonía, significa eso, lucha, combate. La agonía en el hombre, en el que está, en el moribundo, es la última lucha donde trata de aferrarse a la vida. Lo que tenemos que pedirle al Señor, ayer decíamos, mirar a Cristo para imitar a Cristo, que es la manera de seguirlo, y pedir, dice San Ignacio, conocimiento interno del Señor para que más lo ame y lo siga. Es decir, conocimiento aquí del Señor, que por amor mío va a la pasión y va a la cruz, para que más lo ame y lo siga. Pedirlo como una gracia. Para meditar la pasión, en fin, iremos indicando algunos momentos de la pasión, pero se puede utilizar también en el Vademecum, página 175 y siguientes. La página 175 indica algunos capítulos de la imitación de Cristo, del Kempis, que pueden ser utilizados para la meditación de la pasión. En la página 176 y siguiente hay como un plano de Jerusalén con el itinerario de la pasión, desde el huerto de los Olivos hasta el palacio de Caifás, al pretorio de Pilatos, al palacio de Herodes y al Gólgota. Y en la página 176, un poco como el horario tentativo de la pasión, o sea, lo que corresponde a cada hora del día. También los improperios en la página 195 que cantamos ayer en la adoración de la cruz, y María al pie de la cruz en la página siguiente. La meditación de la pasión se puede hacer también leyendo la pasión en los evangelios, leyéndola despacio, reflexionando, pidiendo ese conocimiento interno del Señor, recordando que aquel que padece no es solo un hombre, sino que es el Verbo de Dios hecho hombre. La meditación de la pasión se puede hacer rezando lentamente los misterios dolorosos del rosario y reflexionando sobre el tema de cada uno de los misterios, contemplando. Y la meditación de la pasión se puede hacer, como decíamos ayer, simplemente contemplando la cruz, es decir, mirando al Señor crucificado y leyendo en la cruz como en un libro, lo que indicábamos ayer en la misa. Nosotros vamos a ir indicando alguna de las escenas de la pasión y reflexionando un poco sobre ellas. En primer lugar, decíamos, el comienzo de la pasión es la agonía en el huerto de los Olivos. Al cual se dirige Jesús después de la cena. El jueves celebrábamos la misa que se relaciona con esa y revive esa primera misa del Señor, es decir, la primera consagración de su cuerpo y de su sangre en la última cena. Jesús, decíamos ahí, instituye la Eucaristía. Sabe que va a volver al Padre, pero quiere quedarse con nosotros, y entonces instituye la Eucaristía. Y para que la Eucaristía se haga presente, instituye junto con ella el sacerdocio, dándole a los apóstoles el poder de consagrar la Eucaristía. Tiene todo el sermón de la cena, y luego sale con los apóstoles. Ya es de noche, como decíamos, sale de la ciudad, se lo puede ver en el planito, toma hacia el norte, es decir, hacia el noreste de la ciudad, estaba el torrente Cedrón, como un valle, estaba por un lado la colina del templo, por otro lado el monte de los Olivos. El torrente recorre un valle poco profundo,
Cedrón quiere decir negro, y allí se dirige a un lugar que conocemos como el Huerto de los Olivos. El nombre es Getsemaní. Decía una vez una catequista, el huerto de don José Maní. Getsemaní es la palabra hebrea que significa lagar de aceite. Es decir, entre esos olivos había un lagar o una prensa para fabricar el aceite. Dice San Juan que muchas veces concurría Jesús allí con sus discípulos. Es decir, cuando Jesús iba a Jerusalén no solía parar en Jerusalén, sino en Betania, en la casa de Lázaro, de Marta y de María. Y posiblemente al ir a la ciudad se retiraría después de predicar en el templo, de enseñar todo eso, se retiraría con los discípulos a este lugar, de modo que era un lugar conocido. Pero esta vez llegan allí de noche. Podemos imaginar, o si este tipo de meditación ayuda más a la contemplación, es decir, ir como viendo la escena, siguiendo a Jesús, escuchando sus palabras, aunque las vayamos leyendo. Cuando salen del cenáculo para dirigirse al huerto, termina allí aquellas palabras que son como una despedida de Jesús, donde les va hablando de lo que va a pasar. Termina con un canto litúrgico. Dice, tras cantar el himno, dice el Evangelio, salieron. El himno era lo que llamaban el Hallel, que eran los salmos, desde el Salmo 113 al 118. Esos salmos se cantaban al final de la cena. Perdón, se cantaban 2 antes de la cena y 4 salmos después de la cena pascual. Cantan los últimos salmos y sale con los discípulos. El estado de ánimo de los discípulos es fácilmente imaginable. Estaban tristes, llenos de temor, de inquietud, nunca habían visto a Jesús así. Y sobre todo Jesús les había ya ido insinuando lo que iba a pasar, lo de la traición, lo de la muerte, lo de la vuelta al Padre, lo de las persecuciones que iban a sufrir. Incluso les había dicho que iban a aflojar. El anuncio de que lo iban a abandonar y de que lo iban a traicionar. Y también por la tristeza de Cristo. O sea, se dan cuenta que está por pasar algo. Ya se ha ido creando, sobre todo lo muestra muy bien San Juan. Ayer hacíamos referencia a esas lecturas del Evangelio de San Juan que la Iglesia ubica durante los días de semana en la Cuaresma. Y vemos en esas lecturas que se va creando un clima de tensión cada vez mayor entre Jesús y los jefes de los judíos. Se va poniendo la cosa cada vez más espesa, ¿no? Llega un momento, el momento alrededor de la pasión, donde se puede decir que el ambiente se puede sentir, digamos, la carga, la tensión, el aire se corta con un cuchillo, como dicen, es como en una película cuando va llegando al clímax, al momento de máxima tensión. Y eso pesa sobre los discípulos. Van en silencio, Jesús dice todavía algunas palabras, algunos piensan que el sermón de la cena que pone San Juan lo termina mientras van de camino hacia el monte. Cuando llegan allí, les dice, sentaos aquí que yo voy más allá para orar. Y toma de entre los discípulos a 3, Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 discípulos, de alguna manera más cercanos a Cristo, son los que ha elegido también como testigos de la transfiguración en el monte Tabor, en el capítulo 9 de San Lucas. Si ustedes recuerdan, en la transfiguración Jesús se dirige con estos 3 discípulos al monte y allí se transfigura. Es decir, de pronto Cristo se vuelve él resplandeciente, y si sus vestidos eran más blancos que la nieve. Podríamos decir que eso debería haber sido algo así como el estado normal de Cristo. Es hombre, pero es Dios. Hay 2 naturalezas en Cristo, la
naturaleza humana y la naturaleza divina, pero hay una sola persona que es la persona divina. Y esa persona del Verbo de alguna manera debía como transparentarse, como muchas veces, qué sé yo, se transparenta el alma en el cuerpo. Muchas veces puede verse en una persona como un estado de ánimo interior, por ejemplo, se transparenta hacia afuera. Un estado de tristeza se nota, pero también se nota un estado de alegría, si se tiene el rostro radiante. Es algo que se nota en la santidad, ¿no es cierto? Por eso se pinta muchas veces al santo con una aureola de luz sobre la cabeza. Muchas veces en la persona que ha llegado a un grado alto de santidad hay algo que irradia. No son tanto sus palabras, sino algo invisible pero que al mismo tiempo trasciende de esa persona. Hay como una luz que trasciende del santo. En la pequeña iglesia de Ars la gente venía de todas partes, para confesarse con el cura, pero escuchaban sus sermones. Y en sus últimos años el viejo cura de Ars estaba, digamos, tan penetrado, tan poseído de las cosas de Dios, que a veces intentaba hablar y en lugar de palabras le salían lágrimas, ¿no es cierto? Y el famoso uno de los sermones del cura de Ars, toda la gente escuchándolo sin intención, y el cura lleno de lágrimas, con el rostro transfigurado, y señala al sagrario y dice: lo veremos, lo veremos. Y eso llegaba a la gente, evidentemente no por las palabras, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si un cura cualquiera se pone a hacer es el momento de la homilía, dice: lo veremos? Pero él ya vivía de tal manera esa que lo transparentaba. Bueno, con cuánta más fuerza la divinidad tenía que transparentarse en Cristo. Yo diría que lo extraordinario no es la transfiguración, sino lo extraordinario es que Cristo no haya estado así todo el tiempo. Cuando Moisés baja del monte donde ha recibido de Dios los mandamientos, dice que se coloca un velo sobre el rostro, porque su rostro estaba luminoso. Lo extraordinario es que, digamos, en Cristo tiene que haber habido como tener constantemente como velada, como reprimida esa manifestación de la divinidad. Y ahí la deja transparentar de golpe. Los discípulos quedan deslumbrados. Incluso esas palabras de San Pedro, que dice: Señor, hagamos 3 tiendas aquí, porque junto a Jesús han aparecido Moisés y Elías. Qué bueno que es estar aquí. Fue como un pequeño reflejo de lo que puede ser la gloria en el cielo. Digamos, la gloria de contemplar a Dios en el cielo se dejó ver para los apóstoles como si alguien espiara el cielo por el ojo de la cerradura, en esa belleza, en esa majestad de Cristo. Dicen que eligió a estos 3 precisamente porque iban a ser los testigos de la humillación máxima de Cristo, los deja ser los testigos de su gloria, para que no fuera tan grande el escándalo o el sufrimiento. Cristo les había dejado transparentar la gloria a los que iban a ser testigos del momento tal vez más doloroso de su pasión. Pero incluso cuando se mostraba la gloria de Cristo, se transparenta la gloria de Cristo, Cristo aparece con Moisés y Elías a sus lados, es decir, la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Y, dice San Lucas, hablaban de lo que iba a pasar en Jerusalén. Es decir, cuando muestra la gloria, sin embargo, ya está presente de alguna manera la cruz. Es curioso eso, pero lo notamos a lo largo de todos los evangelios, si lo sabemos leer. Cuando la Virgen Santísima presenta en los misterios de gozo, presenta al niño en el templo, y el anciano Simeón reconoce al niño, y inspirado por Dios le había prometido que no iba a morir hasta ver al Salvador. Lo toma el viejo al niño en sus brazos, dice: Señor, ya me puedes llevar de este mundo, mis ojos han visto al Salvador. Una profecía de gozo, de alegría. Y sin embargo, a partir de ahí le dice a la Virgen: este niño será signo de contradicción, puesto para salvación y para caída, y a ti una espada te atravesará el corazón. Es decir, en el momento en que la Virgen está viviendo el momento de gozo que sigue a la Navidad, el dolor de alguna manera se hace presente. Podríamos decir que al revés, cuando la Virgen está junto a la cruz,
con un peso de inmenso dolor, pero está de pie junto a la cruz. O sea, cuando todos desesperan, cuando todos abandonan, posiblemente solo en el corazón de la Virgen hay una chispita de esperanza en medio de ese inmenso dolor. Es una imagen de lo que es la vida cristiana, ¿no es cierto? Muchas veces hemos hablado de la cruz en estos días, de que para seguir a Cristo hay que cargar la cruz, de que la vida cristiana se presenta como una lucha ardua, como un combate interior y exterior, pero la vida cristiana no es solamente cruz. Yo lo suelo usar esto con la imagen de los misterios del Rosario, ¿no es cierto? En los misterios del Rosario hay misterios de gozo y misterios de dolor. En medio del dolor está presente la esperanza y en el gozo está presente la cruz. Es decir, es como si esos misterios estuvieran trenzados. La vida del cristiano es como un tiento donde se van trenzando el gozo y el dolor, ¿no? La tristeza y la alegría, la cruz y la gloria. Así fue la vida de Cristo, así fue la vida de la Virgen, así es la vida del cristiano. No es solo cruz, en nuestra vida Dios nos da tantas cosas buenas, tantas alegrías, tantos alientos, pero el 100 en medio de persecuciones. O sea, el paraíso no está aquí, aunque aquí hay muchas cosas que nos reflejan el paraíso, pero también está la cruz por el camino. Lo que importa es ser como la Virgen, fieles en el gozo y en el dolor. Como dice el tango, los amigos se cotizan en las buenas y en las malas. Bueno, si somos amigos de Cristo también vale para nosotros. Esos son los 3 apóstoles que acompañan a Cristo. Han contemplado la gloria del Señor, van a contemplar también su humillación. En la transfiguración la divinidad se manifiesta. Aquí la divinidad se esconde. Nos dice San Ignacio, mirar cómo la divinidad se esconde. El Señor dice, Marcos, mi alma está triste hasta la muerte. Y les dice, permaneced aquí y orad conmigo. Orad para que no os venza la tentación. Esa frase de San Pedro que aparece en su epístola que citamos, vigilad y orad porque vuestro enemigo el diablo ronda, bueno, la ha escuchado de Cristo. Y él sabe lo que le resultó ser flojo en la oración y dormirse, la tentación lo venció. Y, dice San Lucas, se arrancó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, ha dejado a los otros 8 un poco más lejos, se acompaña con estos, pero todavía se aparta de ellos. Y ese apartarse está expresado de esta manera, se arrancó de ellos, es decir, no como quien se separa, sino como quien violentamente se separa, es decir, como quien se arranca de ellos. En ese momento de suprema tristeza del Señor, también qué doloroso tiene que haber sido esa separación. O sea, de qué manera ayuda en los momentos de gran tristeza tener al lado una persona querida. ¿De qué manera ayuda eso? Tener la compañía de alguien que nos quiere, aunque no sean palabras, es solamente la presencia de una persona querida, solamente la presencia de un amigo, la presencia de un familiar. Es algo que me hace pensar, en fin, perdón como digresión, pero lo que significa para una persona en el momento de la muerte, el tener al lado las personas que la quieren. De qué manera, aunque a veces puede ser necesario, pero de qué manera son inhumanas las instalaciones de terapia intensiva para un moribundo. Tiene sentido la terapia intensiva si hay una persona a la cual se la puede ayudar, se la puede curar, pero no para prolongar inútilmente la vida de alguien que ciertamente va a morir. Los médicos hoy hablan, y se habla también en moral médica, del encarnizamiento terapéutico, es decir, el hacer esfuerzos absolutamente inútiles para prolongar la vida de una persona haciéndola sufrir, a veces horriblemente, y solamente por el motivo de decir, bueno, todavía está vivo, o por prestigio personal, o a veces incluso por interés económico, que pasa en las salas de terapia intensiva. Pero la persona está allí llena de cablecitos, de cosas, sola. Hay un derecho a morir con dignidad.
Y el que muere, el moribundo, es como el niño recién nacido, necesita el afecto, necesita el cariño. Conocí eso en alguna persona en terapia, dijo, sáquenme de aquí, me quiero morir en mi casa y en mi cama y con mis familiares alrededor. O sea, es importante eso. Y en ese momento, digamos, ¿cómo ayuda cuando uno está indefenso, cuando a lo mejor tiene la conciencia medio perdida, un ser querido al lado, a lo mejor que le tiene la mano, que lo acompaña? Qué importante que es eso. Una muerte humana, digámoslo así. A veces el exceso en la medicina lleva a deshumanizar hasta eso. Bueno, es un poco lo que puede pasar con Cristo aquí, que se encuentra en ese momento de la muerte. Se arranca de ellos. Es decir, se arranca del último consuelo, de la última compañía que podía tener. A veces en la pasión, cuando miramos la cruz, miramos los sufrimientos físicos de Cristo, los azotes, las heridas, la lanza, la corona. Pero aquí lo que siempre me ha impresionado de esta agonía en el huerto es precisamente el sufrimiento anímico, el sufrimiento espiritual, el sufrimiento psicológico de Cristo, que es tremendo y a veces mucho más doloroso que todos los sufrimientos del cuerpo. O sea, eso impresiona fuertemente, esa enorme tristeza que pesa sobre él. Y entonces, apartándose de ellos, empieza la oración de Cristo. La describen los evangelistas diciendo postrado sobre su rostro, es decir, de rodillas con el rostro en tierra. Oró diciendo, Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba. Es una expresión, una palabra hebrea que solo Cristo se atrevía a dirigir al Padre. Los judíos tenían idea de Dios como Padre, pero como Padre, digamos, allá, como Padre distante al cual se le habla con mucho respeto y se lo trata de usted. Entonces ellos usaban alguna raíz emparentado con esto, en vez de Abba, Abi, Padre nuestro, Padre mío, Abuná. En cambio acá es Abba, viene a ser papá, o papito incluso. Era la palabra que un niño pequeño podía usar para dirigirse a su padre. Cuando Jesús usa esa palabra, la ha usado en otras ocasiones, antes de la agonía del huerto, los judíos se escandalizan. Nadie podía hablar a Dios así. Y es uno de los signos que Cristo da de su divinidad. Es uno de los signos que Cristo da de su divinidad. O sea, ese trato a Dios como Padre, pero con la intimidad con que un niño pequeño podía dirigirse a su Padre. Es un signo de intimidad, algo que no existía en el lenguaje religioso de Israel. Y Jesús lo usa. Jesús lo usa. Y nosotros podemos usarlo después de la muerte de Cristo. Cristo incluso antes distinguía cuando habla con los apóstoles, me voy a mi Padre y a vuestro Padre. En ningún momento dice Padre nuestro, salvo cuando enseña a rezar el Padre nuestro, pero dice recen así. Pero después que por la resurrección de Cristo hemos sido hechos hijos de Dios, también nosotros lo podemos llamar así. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas que el Espíritu Santo actúa en nosotros haciéndonos exclamar Abba, Padre. Es decir, podemos hablar a Dios con esa confianza que traduce perfectamente el criollo cuando dice Tata Dios. Abba es Tata. ¿Pero por qué? Porque por la muerte y la pasión y la resurrección de Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Hijos de Dios en el orden de la gracia. Todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. San Marcos, San Mateo, son palabras que se transcriben de forma parecida y que aparte Cristo la ha pronunciado más de una vez en ese tiempo. Padre mío, si es posible que se aleje este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Si es de tu agrado, traduce Lucas, aleja de mí este cáliz, no obstante que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿La voluntad de Cristo se aparta de la voluntad del Padre? No. Es lo que decíamos ayer cuando hablábamos de la Virgen como esclava. El amor está en esa identificación de voluntades. Por eso dice Cristo, el que me ama cumple mis mandamientos.
vosotros sois mis amigos porque hacéis lo que yo os mando. No son los que dicen Señor, Señor los que van a entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Amor es esa identificación de la voluntad que lleva a querer lo mismo aquí. Pero Cristo es hombre también y siente en su cuerpo, siente la rebelión de la carne, siente la rebelión de toda su sensibilidad en frente al sufrimiento y en frente a la muerte. Y entonces pronuncia esas palabras, pero que no son palabras de rebelión, sino que terminan con la aceptación de la voluntad del Padre, hecho obediente por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz, va a decir San Pablo. Es el mismo Cristo que antes decía, capítulo 12 de San Lucas, tengo que ser bautizado con un bautismo. ¿Y cómo estoy angustiado hasta que se cumpla? Es decir, con un bautismo de sangre. Y él deseaba que se cumpliera, estaba en tensión hacia ese cumplimiento. Pero cuando llega el momento del cumplimiento, siente esa rebelión natural de nuestro cuerpo. Como lo que puede ser, no es una contradicción que se den en el cristiano esas dos cosas, ¿no es cierto? El cristiano en frente a la muerte puede tener una actitud cristiana de aceptación, de valor, sabiendo que la muerte es un encuentro con Cristo. Y muchas veces uno encuentra en esos maravillosos testimonios de paz, de serenidad, de alegría en la persona que va a ese encuentro con Cristo, pero al mismo tiempo puede sentir el peso de la carne que protesta. Es como cuando miramos en la fe la muerte de una persona querida que ha muerto en Dios. Por una parte decimos, bueno, es más feliz que nosotros, está con Dios. Y es cierto, no es un consuelo piadoso ni una mentirita piadosa, pero sentimos el dolor de la separación. Las dos cosas pueden darse. Uno como cristiano acepta que Dios se lo llevó, sabe que es más feliz, pero al mismo tiempo siente el dolor de la separación. En Cristo se dan las dos cosas, se da la aceptación, la voluntad que se identifica con la voluntad. Él sabía que venía para esto, pero también esa rebelión de lo sensible en frente al dolor. Vuelve en un momento donde quedaron los tres. Como los encuentra dormidos, le dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Pedro que decía, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Sin embargo, no has podido velar conmigo una hora. Ibas a dar mi vida por mí y no sos capaz de velar una hora. ¿Cuántas veces nos podría decir el Señor algo parecido a nosotros? Y vuelve a repetir, velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Vuelve a orar por segunda vez diciendo las mismas palabras. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Repite una y otra vez esta frase. Es su oración. Oración de desolación. Oración de pobre, como decíamos el otro día, de que se puede dar en los momentos así de desolación, de sufrimiento. Señor, acá estoy, que se haga tu voluntad. Otra vez vuelve a los discípulos y los encuentra dormidos de nuevo. Dice, pues tenían los ojos muy cargados y como no supieron qué responderle, se fue a orar por tercera vez. Llega por tercera vez y les dice, dormid y descansad, basta. Ya ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. El Señor que se levanta y en ese momento se empiezan a escuchar los ruidos, a ver las antorchas. Él ya sabía lo que iba a pasar, sabía que venían a buscarlo y sabían que el traidor venía con ellos. Hay un detalle que nos muestra la intensidad de este sufrimiento, y es el sudor de sangre. No lo ponen todos los evangelistas, solamente Lucas. Son esos detalles profesionales. Los otros ponen el sufrimiento, incluso los testigos presenciales,
el Evangelio de San Marcos, que era interpres Petri, había recibido el relato de Pedro, y San Juan es testigo presencial. Pero ellos están impresionados por el sufrimiento de Cristo, simplemente relatan la oración y relatan su propia debilidad al dormirse. Lucas era médico, fue compañero de San Pablo después. San Pablo dice, Lucas el médico querido. Y entonces tiene este detalle, como tiene alguno que no sé si será de ética profesional, cuando describe el milagro de aquella hemorroísa, la mujer que tenía un flujo de sangre. Los otros dicen que muchos años había ido a médicos sin curarse, y Lucas dice al contrario, la dejaban cada vez peor. y aquí él recuerda este detalle. Él no es testigo presencial, pero ha tenido contacto inmediato con los apóstoles, y alguno de los tres lo ha recibido. Le vino un sudor como de gotas de sangre que llegaba hasta el suelo. Es decir, la tensión interior, el sufrimiento del Señor es tan fuerte que provoca una tensión física en la cual se produce la ruptura de vasos sanguíneos, y entonces suda, pero suda sangre, no solamente algunas gotas que van como perlando la frente, sino abundantemente, llega hasta el suelo. O sea, significa una situación de extremo sufrimiento. ¿Y qué es lo que sufrió? Lo mejor es mirarlo con las palabras de los evangelistas. Dice, lleno de angustias, dice San Lucas. Y San Mateo transcribe las palabras de Cristo, mi alma está triste hasta la muerte. En Mateo mismo comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y San Marcos dice, comenzó a sentir pavor y tedio. Es decir, miedo, el temor natural de la muerte, y después como asco, náusea, tedio. Esa palabra tedio también es una palabra que siempre me ha impresionado. Incepit tedere et pavere, dice el texto de la Vulgata. A sentir tedio y temor, pavor. El tedio es como ese profundo desgano interior. Alguna vez lo habremos sentido cuando tenemos que afrontar una cosa difícil, algo que sabemos que nos va a costar mucho, que se nos va a hacer cuesta arriba. Uno no solamente a veces siente el miedo del resultado, sino tedio, es decir, como un infinito cansancio, como un enorme desgano. Como si uno dijera, no, dejémoslo. Es algo que puede llegar a como a paralizar la voluntad, una sensación de inutilidad. ¿Para qué voy a hacer esto? No tiene sentido, ¿no? Y eso es un peso tremendo, a veces peor todavía que el temor. O sea, por ahí es más fácil vencer el miedo que conseguir levantarse de ese desgano infinito, de esa sedia. ¿Y eso por qué? El profeta Isaías, en esos cantos del servidor sufriente, lo decía, sobre él puso todas nuestras iniquidades. Fue él quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. La primera lectura de ayer, donde el profeta, con siglos de anticipación, habla de ese servidor sufriente, que va a tener cumplimiento en Cristo y que carga sobre sí todos nuestros pecados. O sea, qué tremendo para Cristo, que era Dios, es decir, el que ha recibido la ofensa del pecado, pero incluso para Cristo como hombre, es decir, sin pecado, como hombre sin pecado, como hombre cuya alma está íntimamente unida a la divinidad, cuya naturaleza está hipostáticamente unida a la persona divina, sentirse de alguna manera hecho pecado, no porque en él hubiera pecado, pero es hecho como la figura del pecado, es hecho como carga, asume sobre sí de alguna manera todos los pecados de la humanidad. Es un peso inmenso,
y un peso inmundo al mismo tiempo. Hay una imagen de Cristo que aparece en los evangelios de algunos de los domingos de Cuaresma, que es la referencia que él hace a la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, cuando los israelitas habían pecado contra Dios, y entonces les envía el castigo, aquella plaga de serpientes que los mordían. Y Moisés ruega por el pueblo y Dios le dice que haga una serpiente de bronce y la levante, y todos los que miran la serpiente quedarán sanos. Y esa serpiente aparece como la imagen de Cristo. Cristo en dos ocasiones hace referencia a eso. El Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y resulta curiosa esa imagen, ¿no? La serpiente es la imagen de Satanás en el primer pecado y que aparezca como imagen de Cristo, es un símbolo con doble valor. Santo Tomás de Aquino lo explica en su comentario al Evangelio de San Juan. Dice, la serpiente de bronce tenía figura de serpiente pero no tenía veneno. Dice, por eso sanaba a aquellos que la miraban. Dice, y es como Cristo, tiene figura de pecado, es decir, de pecador, pero no tenía pecado. La serpiente de bronce levantada sobre un palo curaba a aquellos que miraban hacia ellos. Cristo, cuando es levantado sobre la cruz, dice, atraeré a todos hacia mí. Es decir, a todos aquellos que miran hacia la cruz, que creen en Cristo, entonces Cristo tiene por su pasión el efecto salvífico. Pero evidentemente el tedio, ese rechazo interior, es precisamente eso, el cargar con todas nuestras iniquidades. Y hay otro elemento. Lo traía en sus visiones, esta que estamos leyendo, la venerable Ana Catalina Emmerich, ella que vivía cada día, o sea, esas revelaciones de la pasión, ella iba sufriendo los sufrimientos de la pasión en su cuerpo, tenía los estigmas, todos los signos de la pasión, y eso se repetía cada Semana Santa, y ella veía, digamos, como si fuera filmada las escenas de la pasión, por eso las describe con tantos detalles que incluso no figuran en el Evangelio. Y ella interpreta otro elemento de ese sufrimiento de Cristo y que es el que nos puede tocar más personalmente, aun cuando el Evangelio no diga nada expresamente, pero también habla de esto el Señor cuando aparece a Santa Margarita María de Alacoque, es lo que conocemos como las apariciones del Sagrado Corazón, es decir, a donde empieza el culto, la devoción al Sagrado Corazón a tomar auge, a crecer en la Iglesia, por las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque, una religiosa francesa. De allí vienen aquellas promesas del Sagrado Corazón, como la de los 9 primeros viernes, el culto de reparación y de adoración eucarística, y entre las cosas que le dice Jesús a Santa Margarita María, le habla de esto. Es decir, a ese sufrimiento de tener que cargar todos los pecados, se une la tristeza y el desaliento por la ingratitud de nuestra correspondencia. Lo que señala Ana Catalina es eso, que Cristo ve en ese momento de la oración en el huerto, ve como si fuera así en una visión, no digamos exactamente cinematográfica, pero ve como en una visión panorámica todos los pecados del mundo. Y eso es perfectamente posible. Dicen que en algunos casos, en algún momento, un riesgo grave de muerte, una caída, un peligro de ahogarse o un accidente, en algunos casos se ha dado, recuerdan después esas personas cuando se han salvado, que han tenido como una visión panorámica de toda su vida, en los breves segundos en que duró ese riesgo. Digamos, ¿de qué manera? En fin, no lo sabemos bien, son esas cosas que escapan al terreno de la psicología normal y entran a lo mejor en el de la parapsicología. En Cristo hay más que parapsicología, es Dios, y Dios conoce en un solo golpe de vista todas las cosas del tiempo y toda la historia de la humanidad. Entonces no tiene nada de extraño que Cristo hubiera visto así, realmente, como teniendo presente en ese momento y asumiéndolos todos los pecados de la humanidad. Decíamos ayer que Cristo no nos ama como multitud indiferenciada, sino que ama a cada uno de nosotros con un amor particular. Entonces también
porque me ama con un amor particular, mis pecados le son particularmente conocidos, es decir, lo han herido de una manera particular. A veces cuando uno habla de nuestros pecados hacen sufrir al Señor y todo eso, ahora no. El Señor ahora en el cielo no puede sufrir, en la gloria, junto al Padre, incluso en su cuerpo transfigurado. Pero lo que pasa es que para Dios, en la eternidad, todo está presente. Y para Cristo, en un momento, en un instante, y pienso que ese momento, ese instante puede ser el de la oración en el huerto, se han hecho presentes todos los pecados, pero no como una masa indiferenciada, el pecado del mundo in genere, sino los pecados de cada uno de nosotros. Esa también puedo decir, y ciertamente sin vanagloriarme de eso, que es mi aporte a la pasión del Señor, no mi aporte personal. Pero no solamente los pecados, sino la ingratitud. Es decir, Cristo tiene conciencia de en cuántas personas su pasión va a ser inútil. No por culpa de él, porque la pasión de Cristo alcanza y sobra. Santo Tomás dice en el Adoro te devote, cuius una stilla salvum facere totum mundum quid ab omni scelere. Perdonen que lo cite en latín, digamos, no es pedantería, sino que no, lo recuerdo, lo memorizo, lo tengo memorizado en latín. Cuando habla su sangre, dice, de la cual una sola gota basta para salvar al mundo de todos sus crímenes. Es decir, la sangre de Cristo es más que suficiente, una sola gota, podía haber sido aquella gota de sangre que derrama en la circuncisión, suficiente para salvar al mundo de todos sus crímenes. Sin embargo, quiso llegar hasta el extremo, dar hasta la última gota de sangre. Pero para que me limpie de mis crímenes, digamos así, para seguir la imagen, yo tengo que ponerme debajo de la cruz para que la sangre de Cristo me lave. ¿Y cuántos son los que hacen inútil ese sacrificio? Es decir, cae la sangre de Cristo, pero uno se puede hacer al costado y decir, no, a mí no, a mí no. También aparecen las palabras del profeta Isaías. En vano trabajé, inútil y vanamente he gastado mi fortaleza. Es decir, en la ingratitud y en el rechazo de tantos hombres. Empezando por esa primera ingratitud, que es la ingratitud y el rechazo de la mayoría de su pueblo. Y siguiendo incluso no solo por la ingratitud de aquellos que van a rechazar la predicación del Evangelio, sino y sobre todo, de alguna manera particular, por la ingratitud de nosotros cristianos. Eso tiene que dolerle particularmente. Mientras más uno ha recibido, más dura es de alguna manera la ofensa al Señor. El pecado del cristiano es un pecado de hijo, es un pecado de aquel que ya ha sido redimido, que ha lavado en el bautismo y en la confesión su alma con la sangre de Cristo crucificado. Es un pecado de hijo, es un pecado que duele más particularmente. Y eso es lo que cae sobre el Señor como un peso inmenso en todo este sufrimiento interior. Pensemos en él para poder conocer a Cristo interiormente, que es, como decíamos, tal vez más doloroso que todo el sufrimiento físico. Y en ese momento, Lucas 22:43, se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. Pensemos entonces sobre esto de la manera que decía antes, o recordando algunas de estas ideas, o simplemente tratando de mirar al Señor como si estuviéramos allí presentes, en su pasión en el huerto, y pedir, lo repito, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre y por mí va a la pasión para que, conociendo lo que Él ha hecho por mí, mi respuesta sea más generosa.